Vivimos en la era dorada de la inteligencia artificial. Abres las redes sociales, prendes la televisión y la pregunta es siempre la misma. El miedo, siempre el mismo. ¿Cuándo van a despertar? ¿Cuándo van a cobrar conciencia y decidir que ya no nos necesitan? Nos han vendido la fantasía de Hollywood. Tememos a Skynet. Tememos a la máquina que se revela. A la máquina que nos mira a los ojos y nos dice no. Pero estamos mirando hacia el abismo equivocado. El verdadero peligro de la tecnología no es su maldad, es su competencia. El verdadero horror no es que las máquinas empiecen a tomar sus propias decisiones, es que sigan obedeciendo ciegamente las nuestras. Una máquina no necesita odiarte para destruirte. No necesita tener conciencia para borrar tu cuenta bancaria, estrellar tu avión o quemar tus órganos internos. Solo necesita una instrucción mal dada y la voluntad absoluta de cumplirla hasta el final. Porque cuando un ser humano se equivoca, duda, se detiene, siente culpa. El código, no. Quizás la inteligencia artificial sea nuestro verdugo en el futuro. Es posible, pero lo que vas a ver hoy es la prueba de que no hace falta esperar a una superinteligencia para desatar el infierno. El peligro ya está aquí y viene de un algoritmo estúpido obedeciendo una orden equivocada a la velocidad de la luz. Esto es el top 7 de tragedias reales causadas por errores de software. Número 7. Imagina despertar un día siendo el rey del mundo y antes de que puedas terminar tu primera taza de café, haberlo perdido todo. No hablo de una bancarrota lenta, hablo de una aniquilación instantánea. El 1 de agosto del año 2012, Knight Capital Group era un titán. No era un banco cualquiera. Era el creador de mercado más grande de acciones estadounidenses. Imagina una tubería por la que pasan miles de millones de dólares cada segundo. Ellos eran la tubería. Esa mañana, los ingenieros de Knight Capital desplegaron un nuevo software. Se suponía que era una actualización rutinaria, algo llamado SMARS. La intención era prepararse para un nuevo programa de liquidez minorista. Algo aburrido, algo técnico, pero cometieron un pecado capital en el mundo del desarrollo. Reutilizaron una bandera, un flag, por su nombre en inglés, de código antiguo. En el año 2003 habían usado una función específica para pruebas. Ese código, viejo, obsoleto, un código zombie, se había quedado dormido en los servidores durante casi una década. Nadie lo borró. Nadie verificó si seguía ahí. Simplemente
Esperó. A las 9:30 de la mañana sonó la campana de abertura de la Bolsa de Nueva York y el monstruo despertó. Debido a la configuración errónea en uno de los 8 servidores, el sistema empezó a comportarse como un animal rabioso. El algoritmo comenzó a comprar caro y vender barato. Una y otra y otra y otra vez. No lo hacía una vez por hora, lo hacía miles de veces por segundo. En la sala de control, los ingenieros veían las pantallas teñirse de rojo, pero no entendían por qué. El sistema no reportaba errores. Para la máquina, todo estaba perfecto. Estaba cumpliendo su función: ejecutar órdenes. Intentaron apagarlo. No funcionó. Intentaron revertir el código. Y aquí vino el golpe de gracia. Al intentar arreglarlo en vivo, sin querer, activaron el código defectuoso en todos los servidores restantes. Fue una carnicería digital. Durante 45 minutos, 45 eternos minutos, Knight Capital se desangró frente a los ojos de todo el mundo financiero. Cuando finalmente lograron desconectar los cables, el daño era dantesco. Habían perdido más de 460 millones de dólares. Casi $500 millones evaporados en lo que tardas en ver un capítulo de una serie. La empresa, que había tardado 17 largos años en construirse, fue destruida en menos de una hora. Todo por un código viejo que alguien olvidó borrar. Número 7. Número 6. 5, 4, 3, 2, 1. La Agencia Espacial Europea tenía un sueño. Se llamaba Ariane 5. Era la joya de la corona de la ingeniería europea. Un cohete diseñado para ser el carguero pesado del futuro. Más grande, más fuerte y más rápido que su predecesor, el Ariane 4. El 4 de junio del año 1996, en la Guayana Francesa, el ambiente era de celebración. Científicos, ingenieros, políticos, todos miraban al cielo con orgullo. El conteo llegó a 0. Los motores rugieron. El gigante se levantó de la plataforma de lanzamiento, desafiando la gravedad. Todo parecía hermoso. Todo parecía perfecto. Pero a los 37 segundos de vuelo, el cohete giró bruscamente 90 grados, como si una mano invisible lo hubiera golpeado. Las fuerzas aerodinámicas destrozaron la estructura y, un segundo después, el sistema de autodestrucción se activó. Una bola de fuego que costó más de 370 millones de dólares iluminó el cielo. ¿Qué pasó? ¿Falló un motor? ¿Hubo un sabotaje? No. Fue algo mucho más estúpido y mucho más técnico también. El software de navegación del Ariane 5 había sido copiado directamente del Ariane 4. El problema es que el Ariane 5 era mucho más rápido. En el código había una variable que medía la velocidad horizontal. El sistema intentó meter ese número, que era de 64 bits, un número enorme, dentro de un espacio de 16 bits, un número pequeño.
Para que lo entiendas, es como intentar meter un elefante dentro de una caja de zapatos. Se produjo lo que en programación se llama un desbordamiento de entero. La computadora principal colapsó. Pasó el control a la computadora de respaldo, pero la computadora de respaldo tenía exactamente el mismo software y colapsó también. Sin cerebro, los inyectores de los motores se movieron erráticamente y el sueño europeo se convirtió en cenizas y lluvia de metal fundido sobre la selva. Fue el error de software más caro de la historia hasta ese momento, causado por una simple conversión numérica que nadie se molestó en verificar. Número 6. Número 5. Hasta ahora hemos hablado de dinero y de cohetes, cosas materiales. El puesto número 5 es diferente. Aquí, la moneda de cambio fueron vidas humanas. Octubre del año 1992. Londres. El servicio de ambulancias de Londres atiende a millones de personas. Es un sistema crítico en el que, si fallas, si te equivocas, la gente muere. Así de sencillo. Decidieron que el sistema manual, donde operadores humanos tomaban notas y usaban mapas de papel, era arcaico. Querían el futuro. Querían un sistema de despacho asistido por computadora. Contrataron a una empresa que ofreció hacerlo por un precio sospechosamente bajo. Apenas 1.5 millones de libras esterlinas, mucho menos que la competencia. El 26 de octubre de ese año, activaron el sistema. Y el caos descendió sobre Londres. El software no estaba listo. No había sido probado bajo presión real. En cuanto las llamadas empezaron a entrar, el sistema se saturó. La información de las llamadas se perdía en el limbo digital. Las pantallas de los operadores se congelaron o mostraban datos incorrectos. El sistema duplicaba las emergencias, enviando 3 ambulancias a una misma casa, mientras dejaba a otra persona muriendo de un infarto al otro lado de la ciudad, sin ayuda. Lo más perturbador es que las ambulancias estaban ahí, circulaban por la ciudad, pero el sistema no sabía dónde estaban las personas cuyas vidas corrían peligro. Los despachadores veían ambulancias disponibles en sus pantallas, pero cuando intentaban contactarlas, las radios estaban mudas o los vehículos estaban en la otra punta de la ciudad. Durante 36 horas, Londres fue una ciudad ciega. La gente llamaba suplicando ayuda. Y al otro lado de la línea, silencio. Investigaciones posteriores sugieren que el colapso contribuyó a la muerte de entre 20 y 30 personas esa noche, aunque algunos reportes de la época elevaron la cifra hasta 45 víctimas fatales. Lo cierto es que decenas de personas murieron esperando una ayuda que el software juraba que ya estaba en camino. Murieron porque un software mal diseñado decidió que sus vidas eran un error de excepción no controlada. Número 5. Número 4.
La guerra moderna es un juego de precisión. Nos dicen que tenemos bombas inteligentes, escudos impenetrables. Nos venden la idea de que la tecnología nos protege bajo un paraguas de acero y matemáticas. Pero en el año 1991, durante la Guerra del Golfo, aprendimos que las matemáticas también pueden matar. El 25 de febrero, en Dhahran, Arabia Saudita, la noche era tranquila. En los barracones estadounidenses, decenas de soldados dormían. Afuera, vigilando el cielo, estaba el sistema de defensa Patriot. El Patriot era una leyenda. Un sistema de misiles diseñado para interceptar otros misiles en el aire. Una bala golpeando a otra bala. Para hacer esto, el sistema necesita calcular el tiempo con una exactitud de nanosegundos. Pero el software del Patriot tenía un defecto. Un defecto que parecía inofensivo. Parecía. Pasa que el reloj interno del sistema perdía precisión con el tiempo. Específicamente, perdía una fracción infinitesimal de segundo por cada hora que pasaba encendido. Si reiniciabas el sistema a menudo, no pasaba nada. El error se borraba. Pero en Dhahran, Arabia Saudita, debido a la tensión de la guerra, el sistema llevaba 100 horas encendido sin reiniciarse. Ese pequeño error, esa basurita matemática, se acumuló gota a gota, segundo a segundo, hasta que el error acumulado fue de 0.34 segundos. Parece poco, ¿verdad? Un parpadeo, menos que un suspiro. Pero para un misil Scud iraquí que viaja a Mach 5, 0.34 segundos significan más de medio kilómetro de distancia. Esa noche, el radar detectó el misil enemigo. El Patriot hizo los cálculos. Miró al cielo, pero miró al lugar donde el misil había estado hace 0.34 segundos. Para la computadora, el cielo estaba vacío. ¡Falsa alarma!, pensó el código. Y no disparó. El misil Scud cayó libremente sobre los barracones. La explosión mató a 28 soldados e hirió a casi 100. Murieron mientras dormían, protegidos por una máquina que estaba despierta, que los veía, pero que por un error de redondeo decimal decidió mirar hacia otro lado. Número 4. Número 3. Si hay un lugar donde te sientes vulnerable, es en un hospital. Te entregas a los médicos, te entregas a las máquinas, confías. A mediados de los años 80, la máquina Terac 25 era el futuro del tratamiento contra el cáncer. Un acelerador lineal controlado totalmente por software. Las versiones anteriores tenían seguros físicos, interruptores mecánicos que impedían accidentes. Pero los ingenieros del novedoso Terac 25 confiaban tanto en su código que quitaron los seguros físicos. El software no falla, dijeron. Se equivocaron. El software tenía una condición de carrera.
Un error oscuro y difícil de replicar. Si el operador tecleaba los comandos demasiado rápido, es decir, irónicamente, si era demasiado bueno en su trabajo, la máquina se confundía. La pantalla mostraba un mensaje críptico y permitía al operador presionar una tecla para continuar. La tecla P. La P de Proceed. En español, proceder. Lo que la pantalla no decía es que, en ese modo, la máquina había retirado el filtro protector. Estaba disparando un haz de electrones de alta energía directamente al cuerpo del paciente. No era una radiografía, era un cañón de partículas. Los pacientes veían un destello de luz azul intenso. Sentían un golpe de calor, como si les hubieran vertido café hirviendo en las venas. Gritaban a través del intercomunicador: ¡me quema! Hubo al menos 6 accidentes graves documentados. Varios de esos pacientes murieron tras meses de agonía, con quemaduras internas y envenenamiento por radiación. Algunas fuentes hablan de hasta 6 muertes atribuidas directa o indirectamente a la máquina. La máquina no tenía cara, no tenía odio, simplemente tenía un bug que convertía una cura en una ejecución. Número 2. Imagínate esto. Estás a 10.000 pies de altura. Eres un piloto experimentado. Tienes el control de una maravilla de la ingeniería moderna, el Boeing 737 MAX. De repente, el avión inclina la nariz hacia abajo, hacia el suelo, hacia la muerte. Tiras de la palanca, usas tu fuerza. El avión obedece y sube. Respiras aliviado. Pero 5 segundos después, el avión vuelve a bajar la nariz, más fuerte que antes. Lo corriges de nuevo, pero vuelve a bajar. No es el viento, no es una falla hidráulica, es algo llamado MCAS. Un software que Boeing instaló en secreto. Un parche de código diseñado para ayudar a que el avión se sintiera como los modelos antiguos, para la comodidad de los pilotos veteranos. Pero este software tenía un defecto fatal. Confiaba ciegamente en un solo sensor. Si ese pequeño sensor, del tamaño de un dedo de tu mano, se rompía o se congelaba, el software creía que el avión estaba subiendo demasiado y que iba a entrar en pérdida. Así que su solución era empujar la nariz hacia abajo persistentemente. En el vuelo 610 de Lion Air y en el vuelo 302 de Ethiopian Airlines se vivió una escena de terror puro. Los pilotos lucharon físicamente contra la computadora. Revisaron los manuales frenéticamente mientras la alarma aullaba en la cabina. Desactivaban el piloto automático, pero el MCAS seguía ahí, en las sombras, despertando cada 5 segundos para empujarlos al abismo. Imagina la desesperación. Saber que no estás peleando contra la gravedad. Estás peleando contra una línea de código que cree que te está salvando la vida.
mientras te lanza 800 kilómetros por hora contra el océano. ...346 personas murieron porque un algoritmo tuvo más autoridad que el ser humano que llevaba los mandos. Número 1. Y el puesto número 1 no es una tragedia que ocurrió, es la tragedia que casi ocurre. La madre de todas las tragedias. 26 de septiembre de 1983. Guerra Fría. La tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética es insoportable. Un solo error, un solo malentendido, y el mundo se acaba en 30 minutos. En el búnker secreto Sepurkov 15, cerca de Moscú, el teniente coronel Stanislav Petrov estaba de guardia. Su trabajo era simple: mirar una pantalla. Si la pantalla decía que Estados Unidos había lanzado misiles nucleares, su deber era informar a sus superiores para que la Unión Soviética lanzara todo lo que tenía antes de ser destruida, asegurando así la mutua destrucción nuclear entre las dos superpotencias. De repente, la sirena sonó. Luces rojas inundaron la sala. La pantalla gigante mostró una sola palabra en letras cirílicas: lanzamiento. El sistema informático, el ojo que todo lo ve, reportaba con alta fiabilidad que un misil balístico intercontinental se dirigía hacia Rusia. Luego 2. Luego 3. Luego 5. Cinco misiles nucleares volando hacia su patria. El protocolo era claro. No había lugar a dudas. La máquina no miente. La máquina no tiene miedo. La máquina calcula. Petrov tenía que levantar el teléfono y dar la orden del fin del mundo. A su alrededor, sus subordinados lo miraban aterrorizados, esperando la orden. El sistema le gritaba que era real. Pero Petrov dudó. Era un hombre de carne y hueso y tuvo un pensamiento humano. Si los americanos quisieran destruirnos, no lanzarían 5 misiles, lanzarían 500. Por fortuna, Petrov confió en su instinto. Desobedeció al sistema, desobedeció al protocolo, reportó el evento como una falsa alarma y se sentó a esperar en medio de aquella terrible tensión. Si Petrov se equivocaba, él y millones de personas morirían en los próximos 15 minutos. Fueron los 15 minutos más largos de la historia de la humanidad. Y al cabo de ellos, no pasó nada. El sistema se había equivocado. El software había confundido el reflejo del sol en las nubes altas sobre Dakota del Norte con la firma térmica de un misil. Un reflejo de luz. Un error de interpretación de patrones. Eso fue todo lo que hizo falta para poner el dedo de la humanidad en el gatillo. Si ese día,
en lugar de Stanislav Petrov, hubiera estado a cargo alguien que confiara ciegamente en el software, alguien que siguiera las reglas a rajatabla, tú no estarías viendo este video. No hubiera sido escrito nunca y yo no lo estaría narrando. Todo lo que conocemos sería ceniza radioactiva. Nos obsesiona el futuro. Nos obsesiona el momento en que la inteligencia artificial sea más lista que nosotros. Creemos que el día del juicio final será una guerra entre humanos y robots. Pero repasa lo que acabamos de ver. El Terak 25 no odiaba a sus pacientes. El Ariane 5 no quería suicidarse. El sistema de misiles Patriot no quería que esos soldados murieran. Simplemente obedecieron. Hicieron exactamente lo que su programación les dictó, sin contexto, sin piedad, sin sentido común. Así que, esta noche, cuando apagues la luz y mires el LED parpadeante de tu celular o de tu computadora en la oscuridad, no tengas miedo de que estén tramando algo contra ti. Ten miedo de que, en alguna línea de código profundo que nadie ha revisado en 10 años, haya una orden esperando para ejecutarse. El verdadero terror no es que las máquinas se rebelen. El verdadero terror es que nunca dejen de obedecer. Te habla Dodoros y te deseo buenas noches.